Bueno, bienvenidos todos. Miren, este miércoles FA está en realidad pensado para adquirir conciencia todos nosotros de lo importante que es trabajar con las personas con discapacidad, porque la discapacidad no es contagiosa, pero la discriminación sí. Y es muy importante que nosotros tomemos conciencia como estudiantes, en este caso, de las disciplinas del hábitat, de la importancia que tiene pensar en por qué trabajar con la mente clara de lo importante que es tener esta inclusión. Yo les agradezco a todos los que están allá arriba también que hacen una demostración terrible. Este teatro fue diseñado hace 60 años y hace 60 años nunca se pensó en que la discapacidad era parte del diseño y era parte de lo que los espacios requieren para poder realmente servir a todos. Entonces, en la universidad misma, hoy estamos trabajando precisamente para poder dotar de estos elementos que permiten que cualquier forma de discapacidad pueda ser atendida y pueda permitir un acceso libre y permanente a todos en los recintos universitarios. Esto desde luego va más allá porque esto se extiende a la ciudad. O sea, tenemos que considerar que todos estos elementos de diseño con los cuales no solo debemos de familiarizarnos, sino que debemos de pensar que son indispensables. No puede haber un proyecto en el que nosotros no tomemos en consideración todo esto que finalmente el ser todos en la sociedad significa un elemento fundamental en el diseño. Además, hay otro aspecto importantísimo. Siempre que hablamos de discapacidad pensamos en alguien que tiene una discapacidad motriz. Y la discapacidad tiene otras formas de discapacidad, visual, auditiva. Es muy importante que nosotros seamos conscientes de las diferentes formas de discapacidad y de cómo a través del diseño nosotros podemos en realidad generar espacios incluyentes para todos y con accesibilidad universal. Asimismo, creo que uno de los aspectos fundamentales de tenerlos el día de hoy aquí es que a veces como que nos hacemos, por eso yo decía que en realidad la discriminación sí es contagiosa, porque a veces nos hacemos como que no vemos, como que pues es algo que no finalmente nos puede llegar o nos puede no llegar. Y como en nuestras disciplinas trabajamos en todos los elementos y en todas las escalas del hábitat, es indispensable tomar en consideración que se debe de tomar en consideración cualquier elemento que sirva para permitir la accesibilidad universal. Otro aspecto que también es importante considerar es que si nosotros vemos la pirámide de edades, en México la pirámide de edades está cambiando. Está apareciendo un nuevo grupo social que nosotros no conocíamos, que son los mayores de 60 años. Los mayores de 60 años y también el promedio de vida en México ha aumentado. Y esto significa que finalmente todos vamos a llegar a un momento en que tendremos algún tipo de discapacidad. Entonces también estamos diseñando y estamos pensando que en un futuro lo que va a suceder es que la sociedad, en cuanto la pirámide se está haciendo, en vez de ser una pirámide así, se está haciendo una pirámide de muros paralelos. ¿Qué es lo que pasa? En un futuro probablemente sea incluso así. Hay países en Europa en donde ya la pirámide ha llegado a que es tan poquitos los niños en realidad que tenemos una mayor cantidad de adultos mayores que de niños. Y entonces estamos hablando de accesibilidad e inclusión universal. Creo que es algo para lo que nos tenemos que preparar desde hoy. No tenemos por qué esperar a que suceda. Si sabemos que la pirámide de edades está cambiando, si sabemos que toda la población vamos caminando hacia allá, no sabemos ni qué día ni a qué hora, pero vamos caminando hacia allá, cada quien lo sabrá probablemente. Pero finalmente lo que sí debemos de tomar en consideración es que la inclusión universal es un factor fundamental en el diseño. Entonces yo les doy la bienvenida a todos ustedes, les agradezco que se hayan tomado la molestia de estar con nosotros el día de hoy, que quieran compartir con nosotros sus experiencias y que quieran también ayudarnos a generar esta cultura hacia el diseño que tiene que tener accesibilidad universal como una premisa fundamental. Estamos modificando el plan de estudios y es uno de los elementos que aparece transversalmente, o sea, es algo indispensable.
No es algo que tengamos que pensar si lo queremos incluir o no. Es indispensable en el diseño y es indispensable en la ciudad, es indispensable en los espacios de habitación, pero es indispensable también en los espacios de recreación, en los espacios de cultura, en los espacios de comercio. Todos los espacios abiertos o cerrados tienen que tener esta premisa de accesibilidad universal. Bienvenidos todos a la Facultad de Arquitectura y muchas gracias que estén hoy aquí con nosotros. Gracias, arquitecto. Solicitamos que el director del INDEPED y el ingeniero Fidel Pérez de León haga uso de la palabra. Perdón por dar la espalda. Muchas gracias a todas y a todos. Muchas gracias al arquitecto Masaryk por recibirnos aquí en la Facultad de Arquitectura. Muchas gracias a todos ustedes por recibirnos en su casa de estudios, en la UNAM. Hoy es un día muy importante. Hoy debemos de estar contentos todas las personas con discapacidad porque iniciamos un proyecto de inclusión en un lugar donde lo deberíamos de haber hecho hace muchos años. De todos los que estamos aquí presentes, ¿quiénes son estudiantes? Levanten la mano, por favor. Ok, la mayoría. Muchas gracias por haber destinado este tiempo, por estar aquí con nosotros las personas con discapacidad. Las personas con discapacidad solamente tenemos una condición de vida. Tenemos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Somos exactamente igual que una persona que no tiene discapacidad. En la Ciudad de México somos 500,000 personas. El gobierno de la Ciudad de México estamos trabajando por lograr la inclusión de las personas con discapacidad. Con Miguel Ángel Mancera hemos creado un programa para la inclusión de personas con discapacidad. Cada dependencia sabe qué hacer. Pero no podemos lograr la inclusión si no nos incorporamos todos. En el gobierno trabajamos alrededor de 300,000 personas. En la Ciudad de México vivimos 8 millones. Y si no tenemos esa concientización, esa sensibilización, a abrir las oportunidades a las personas con discapacidad, no lo vamos a lograr, por más esfuerzos que hagamos. Les quiero poner un ejemplo, el Metrobús casi es 100% accesible. Si ustedes se suben al Metrobús, los espacios destinados a personas con discapacidad están ocupados. ¿Por qué? Porque no tenemos esa sensibilización. Y si, por ejemplo, Toño, que me acompaña aquí todos los días, viaja en el metro, y si no le permiten ocupar esos lugares para personas con discapacidad, por más esfuerzos que se hagan, no vamos a lograr esta inclusión. Las personas con discapacidad tenemos, decía, los mismos derechos. Tenemos derecho a la educación, por ejemplo. Pero si no hay accesibilidad, no solamente en rampas, sino a mis compañeros que tienen una discapacidad auditiva, si no hay personas que conozcan la lengua de señas, no hay accesibilidad. O mis compañeros que tienen discapacidad visual, si no hay libros en braille, pues también no hay inclusión. Yo, la verdad, estoy muy contento cuando conocí al arquitecto Masaryk por todo este gran proyecto que llevan aquí en la Escuela de Arquitectura. Porque cuando ustedes estén diseñando, cuando ya terminen esta escuela, cuando ya sean arquitectos y estén diseñando proyectos, acuérdense que existimos las personas con discapacidad. Hagan un diseño para todas y para todos. Necesitamos hacer más conciencia. Pero también como personas con discapacidad tenemos derecho
hay muchos compañeros que quisieran estudiar y ser arquitectos. Y si seguimos con esas limitaciones, no se va a lograr. Necesitamos hacer una sociedad más incluyente, una sociedad donde participemos todos. Porque si somos eso, vamos a ser una mejor sociedad. Por eso yo les quiero agradecer a ustedes el estar aquí, el destinar este tiempo. Les quiero dar un dato, por ejemplo, el 17% de las personas que tenemos una discapacidad la hemos adquirido por accidente automovilístico, precisamente en la edad que están ustedes. 16.5%. También es importante tener esa concientización, es importante ser responsables de lo que hacemos. Y como decía el arquitecto Masaryk, la pirámide poblacional se está invirtiendo. El 30% de las personas que tenemos una discapacidad es por edad adulta. Es decir, el 30% de los adultos mayores van a tener una discapacidad, ya sea por enfermedad o por la misma condición de vida. Entonces yo espero que sigamos trabajando de la manera conjunta, que nos den la oportunidad a las personas con discapacidad. Por eso hoy yo quiero agradecerle a todas las personas con discapacidad que nos acompañan. Yo quiero agradecerles por esa gran disposición que tienen en venir a tratar de sensibilizar, a compartir con ustedes lo que podríamos decir la discapacidad. Y al final de cuentas que nos conozcan, que somos exactamente igual que ustedes. Solamente tenemos una condición de vida. Las personas que no caminamos, que usamos silla de ruedas, solamente ocupamos una rampa para podernos desplazar. Las personas con discapacidad auditiva necesitamos que conozcan la lengua de señas mexicana. Y así las personas con discapacidad visual necesitamos que conozcan el braille. Así es como necesitamos y así es como podemos lograr esta inclusión. Denos la oportunidad. Vamos a sensibilizar a todos los estudiantes de la universidad. Vamos a compartir esto. Díganle a sus amigos, a sus compañeros de facultad, que somos iguales. A lo mejor algún día alguna persona con discapacidad quiere casarse, quiere tener hijos, tiene los mismos derechos. Y también tiene la misma obligación de pagar en el SAT, por ejemplo, pagar los impuestos. Entonces vamos a hacerlo juntos, si no, no podemos hacerlo. Yo espero que no sea la primera vez que estamos aquí con ustedes y que sigamos compartiendo esta condición de vida. Y sigamos trabajando juntos en lograr una Ciudad de México más inclusiva. En el gobierno tenemos la gran disposición. Ustedes díganos cómo hacerlo y lo vamos a lograr, seguramente. Y recuerden siempre que la discapacidad no es contagiosa, la discriminación sí. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias por su disposición. Muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por compartir todo este gran proyecto de nosotros las personas con discapacidad, que lo único que queremos es incorporarnos a la sociedad, incorporarnos a todo lo que hacen ustedes. Muchísimas gracias. Bien, bueno, a continuación, para continuar con la actividad del miércoles FA, vamos a hacer esta breve presentación para que en off y puedan ustedes ver mejor la proyección. Este miércoles FA incluyente busca hacer esta actividad. Si gustamos, siguiente, por favor. Y partamos de este punto. Una cultura incluyente puede comenzar
desde la visión de un futuro profesionista, desde ustedes. Decía Susan Sontag, una mujer crítica, escritora de Estados Unidos de la década, sobre todo de los 70s, decía: amo los límites porque siempre son motivo de inspiración. Y el día de hoy, justamente, como ya lo decía el ingeniero Fidel Pérez de León, el hecho de que se encuentren entre nosotros personas con discapacidad, que caminarán, que harán estos recorridos justamente con nosotros de un modo particular, con ustedes como alumnos de arquitectura, de diseño, de urbanismo y demás carreras afines que están concentradas en esta facultad. Entendamos esta experiencia de este miércoles FA en particular como una inspiración desde esas limitaciones funcionales, sí, pero que nos van a entender. Y vemos ahí la imagen, un usuario de ruedas que requiere ser apoyado para subir una insignificante banqueta, 30-35 centímetros a lo más, que podría parecer para cualquiera de nosotros, pero en esas ocasiones hay necesidad algunas veces de apoyo. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? ¿Un problema? ¿Una necesidad? Yo espero que ustedes como alumnos ya estén pensando en la solución, que eso es la intención justamente de este miércoles FA. No solamente ver problemas, ver necesidades en lo abstracto, sino aterrizar a posibles soluciones. ¿Por qué? Si quieres damos siguiente diapositiva. Porque buscar las soluciones es buscar una mayor comodidad, una mejor vida, como ya lo decía también el arquitecto Marcos, para que todas y todos podamos convivir, para que todas y todos podamos tener justamente un lugar, las mismas oportunidades. Se ha visto la exclusión, el decir un pequeño escalón, quedas fuera. La segregación en esta universidad, en un punto de estudio, híjole, tienes una discapacidad intelectual, ¿sabes qué? No, hay escuelas especiales para ti, allá. Y eso no es otra cosa sino segregación. También hemos llegado a puntos de integración. ¿Qué significa esto? Nos vamos nosotros medianamente incorporando como personas con discapacidad dentro de la sociedad, pero con algunos límites, con algunas restricciones, todavía con algunos obstáculos y barreras. Estás integrado, pero hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque llegan a prevalecer prejuicios, estereotipos, prácticas negativas hacia este grupo de la población. A lo que tenemos que llegar desde su estudio, desde su campo también profesional, es llegar a la inclusión. ¿Qué implica la inclusión? Tener las mismas oportunidades para que todas y todos podamos participar plenamente dentro de la sociedad. Esas oportunidades no es que la persona con discapacidad no la tenga, sino que nosotros como sociedad, el entorno en el que se desarrolla, le va impidiendo, le va obstaculizando esa inclusión. Siguiente, por favor. Y entonces nos preguntamos qué entender por discapacidad. Hay un documento importante del cual no solamente me remito en este momento al artículo 1, también les digo el artículo 9 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, un tratado internacional de derechos humanos firmado por varios países que son parte de la ONU. Va a hablar en el artículo 9 de accesibilidad. Artículo 1 va a decir ¿qué entendemos por persona con discapacidad? Bueno, pues aquella que presenta alguna deficiencia, sea física, mental, intelectual, sensorial a largo plazo. Ojo, no solo eso, sino que al interactuar con diversas barreras, sean físicas o culturales, que le impiden su participación plena en igualdad de condiciones, decimos aparece la discapacidad. Esto es importante entenderlo. La discapacidad es algo multifactorial, no radica única y exclusivamente en la persona, sino que la discapacidad se puede agravar o se puede diluir con la accesibilidad que tenga el entorno, pero también con la eliminación de barreras culturales
¿Cuáles son estas? Esos prejuicios, esos estereotipos, esos supuestos que nosotros decimos, híjole, es que no va a poder entrar, es que no va a poder entender, es que no. Cuando anteponemos el no, estamos ya cerrando oportunidades a la misma persona. Entonces, entendamos, la discapacidad está determinada, sí, por mi deficiencia como persona, pero agravada por el entorno, por estas barreras, sean físicas o culturales, sociales, actitudinales. Siguiente, por favor. Se les entregó un díptico, un folleto al ingreso de su auditorio. Ahí vamos a ir recabando sellos a lo largo del recorrido. Dicho sea de paso, les explico, estos son los 4 tipos de discapacidad que maneja la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Discapacidad física, discapacidad sensorial, ahí vemos la persona usuaria de perro guía, también la persona con discapacidad auditiva dentro de la discapacidad sensorial, discapacidad intelectual y discapacidad mental. Breve distinción entre discapacidad intelectual y mental. Las personas con discapacidad intelectual van a tener comprometido el tema cognitivo, los procesos de abstracción, resolución de problemas, conducta adaptativa. En cambio, una persona con una discapacidad mental, también llamada psicosocial, va a enfrentar más barreras de índoles sociales, culturales. ¿Por qué? Porque la discapacidad psicosocial se deriva de trastornos o lo que todavía manejan en el ámbito de la medicina o la psicología como enfermedades mentales, ¿no? Entonces, un trastorno emocional o mental pueden detonar en una discapacidad mental o psicosocial. Una persona con esquizofrenia, con autismo, con trastorno bipolar, son personas que podríamos decir con discapacidad mental, para hacer el mínimo, la mínima distinción entre estos 2 tipos de discapacidad. Siguiente, por favor. Y entonces nos damos cuenta, bueno, ya tenemos esta comprensión de que la discapacidad aparece sí con la persona, su deficiencia y el entorno. Y ese entorno justamente vemos el tema de mobiliario, de equipo, de softwares, por supuesto, de información, del mobiliario nuevamente, de la información, pero también de la comunicación. Dicho sea de paso, hay 4, podríamos decir, 4 ámbitos o 4 dominios de la accesibilidad. Dicho sea de paso, tenemos que pensar, si queremos algo accesible, como diseñadores, como arquitectos, como urbanistas, como paisajistas, decir, a ver, tengo que checar que sea accesible en el ámbito físico. Por supuesto, ahí entra el mobiliario, la infraestructura y demás. El tema del transporte, porque puedo hacer un maravilloso oasis accesible, pero va a ser eso, un oasis. Para poder llegar, hay todo un desierto de inaccesibilidad, ¿no? Entonces, tengamos el tema del transporte, de la información y, por supuesto, de la comunicación. Son los 4 dominios de la accesibilidad. Y aquí que vemos estas imágenes donde las mismas personas con discapacidad están realizando actividades cotidianas, nos dan cuenta de que justo la accesibilidad tiene que ser en cada ámbito, en cada espacio, en cada punto de nuestra vida, desde que nos levantamos, desde que nos vestimos, ahí llegamos en muchas ocasiones a enfrentar barreras. Siguiente, por favor. Y entonces, bueno, decimos, hay que llegar al tema de la accesibilidad, pero para llegar al tema de la accesibilidad, de decir, nuestra ciudad universitaria ya es accesible, bueno, pues tenemos que saber que todo eso puede surgir, atrás por favor, tiene que surgir del diseño universal. Nosotros ya generar diseño universal. ¿Qué entendemos por diseño universal? Si podemos darle clic a diseño universal, por favor. Bueno, por diseño universal se entenderá el diseño de productos, de entornos, de programas, servicios que pueden utilizar todas las personas en la mayor medida posible. ¿Con qué principios? Y esto es importante. Me voy hasta el final de la diapositiva.
Bueno, seguimos en diseño universal, por favor. Uso equitativo, uso flexible, uso simple o intuitivo. Esto estamos hablando en cuanto a la información. Información perceptible, es decir, que sea también visible, fácil de encontrar, tolerancia al error, mínimo esfuerzo físico y adecuado tamaño de aproximación y uso. Esto es parte de los principios del diseño universal. Pero también decimos, bueno, ese sería el mundo ideal, que todo lo que compremos, que todo lo que tengamos en todos los lugares en los que nosotros nos vayamos desarrollando, tuvieran ese diseño universal. Sabemos hoy por hoy que eso no existe, regresamos, pero para ello también existen lo que se llaman ajustes razonables. ¿Qué son los ajustes razonables? Bueno, pues estos modificaciones, adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga ni desproporcionada ni indebida a un caso particular. ¿Para qué? Para garantizar siempre, y tengan esto siempre presente ante todo, busquemos garantizar a cualquier persona, dicho sea de paso, hay que ir eliminando incluso ya el tema de, es que hay discapacidad. ¿Por qué? Regreso a la definición de discapacidad. La discapacidad va a aparecer por las barreras. Si eliminamos las barreras, eliminamos la discapacidad. Nos van a quedar personas, sí con deficiencias, pero ante todo y sobre todo personas. Entonces, cuando tengamos que hacer un ajuste razonable, pensemos siempre garantizar que cualquier persona pueda gozar de ese espacio, de ese mobiliario, de ese instrumento con facilidad, con autonomía y con comodidad. 3 características, que eso nos lo da justamente la accesibilidad. Siguiente, si quieres, ya no, bueno, ahí, ya que estamos hablando, les decía, entorno físico, transporte, información, comunicaciones, incluidas los sistemas y tecnologías de la información y comunicaciones, pero tendría que tener estas 3 características, un uso autónomo, cómodo, seguro. Siguiente, por favor. Nos regresamos, perdón, al link anterior. Ahí, exacto. Y ahora sí, siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que genera la accesibilidad? Pues tener también rutas accesibles. El desvanecimiento de banquetas que queden justo homologadas al nivel del pavimento. El cruce peatonal, ¿por qué? Porque un color de referencia a una persona débil visual o incluso a un perro guía como tal, le va a servir para realizar mejor su trabajo de acompañar a la persona en su recorrido ordinario. La ruta accesible, ¿cómo podemos entenderla? Si quieres, dale siguiente clic. ¿Cómo podemos entender esta ruta accesible en el transporte, en los cruces, en todos estos elementos? Bueno, pues esa ruta accesible podremos decir, es una composición de elementos conectados entre sí. Tenemos que buscar la armonía, ¿no? Porque nos damos cuenta, en muchas ocasiones decimos, ya pusimos una rampa, sí, ¿y a qué me lleva? ¿O a qué me conduce? O ya puse un letrero en braille y yo, persona con discapacidad visual, ¿cómo voy a saber que ahí está el letrero en braille si no hay nada que me lo indique de manera táctil, de manera sutil, perceptible para mí que tengo esa discapacidad visual? Entonces, esta armonía, esta composición de elementos que permiten la circulación continua y sin obstáculos. Otra vez aparece el tema sin barreras, ¿no? Y entonces, esta ruta accesible es la que el día de hoy vamos a trabajar. Ya les decía, Susan Sontag decía, amo las limitaciones porque son fuente de inspiración. Hoy evidenciaremos justamente estas limitaciones, no en la persona, sino en nuestro entorno, en nuestro campus de Ciudad Universitaria. Ahí es donde vamos a encontrar las limitaciones, ahí es donde vamos a descubrir, y ojo, vayamos con esta visión, no vamos a ir buscando problemas, no queremos que al fin de este ejercicio terminemos, híjole, si no, si está bien complicado para las personas con discapacidad, hasta comunicarme con ellas. No es esa la intención, sino decir, yo como futuro
arquitecto, urbanista, paisajista, diseñador, ¿qué soluciones puedo brindar? ¿Qué soluciones puedo ofrecer a este punto en concreto para generar esto que llamamos ruta accesible? Siguiente, por favor. Y bueno, pero también en esta interacción decimos, todo esto, toda la accesibilidad física, transporte en información y comunicación genera inclusión. La inclusión es que podamos convivir todas y todos sin mayor problema, que nos podamos entender, que nos podamos comunicar, que nos podamos desarrollar. Entonces, saber que también en el trato digno va a estar la dignidad de la persona y va a estar también la igualdad, cosa fundamental. Esto es consecuencia de una ecuación básica. A mayor interacción con personas con discapacidad, mayor va a ser la inclusión que podamos generar. Hay algunos profesores que en esta facultad les dicen, ahora como material de esta materia te vas a traer o unas muletas o un bastón blanco, que es el que utilizan las personas con discapacidad visual, o una silla de ruedas, y decimos, híjole, pues sí, mi abuelita por ahí tenía una, ya, salgo del paso y decimos, ya no la voy a volver a utilizar. Sobre todo los que van a construir, a proyectar sobre todo, no desechen esto, ténganlas como un punto para ubicar la antropometría actual en los espacios. Una silla de ruedas, un bastón blanco, unas muletas, ahorita lo ejemplificaremos en viva experiencia a lo largo de los recorridos, serán justamente las pautas que les darán para ustedes decir, no solamente que yo pase, sino que pase él. ¿Por qué? Pasa alguien, usuario de silla de ruedas, estoy casi garantizando que va a poder entrar en ese espacio cualquier persona. Necesidad para algunos, ventaja para todos. Esto lo tenemos que tener en cuenta. La accesibilidad la tenemos que ver como solventar, sí, necesidades particulares para algún grupo de la población específica, pero que va a terminar siendo ventaja para todas y todos. Esto es importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, pues en esta interacción que ya vamos en breve a comenzar, nosotros, ustedes como estudiantes y las personas con discapacidad, tener en cuenta estos puntos básicos. Reconocer que el que está de enfrente de mí es una persona, por tanto tiene dignidad. No estamos hablando de frente a nadie de otro mundo, estamos hablando de frente con una persona. Entonces tengamos eso siempre presente. En segundo lugar, no den por sentado que por el solo hecho de tener o presentar una discapacidad ya va a requerir ayuda. Evitemos eso, nos sorprenderán y en algunos momentos sí nos harán saber dónde requieren el apoyo, pero no es una situación de a fuerza, no es a priori. En tercer lugar, no tomen las decisiones por las personas, permítanles a ellos tomar sus propias decisiones, como a cualquiera de nosotros que nos ven quizá ustedes cargando su maqueta, la mochila, el portaminas y todo y dices, le ayudo, te agarran de espaldas, cualquiera de nosotros pensaría, oye ya me están queriendo hacer daño o algo, ¿no? Entonces dejemos que la persona tome sus propias decisiones. En cuarto lugar, dirígete siempre a la persona, no al acompañante. Aquí ustedes están viendo a mi compañero Enrique. Enrique es intérprete de lengua de señas. Por más que, y aquí están unos compañeros con discapacidad auditiva. Entonces yo podría decir, oye Enrique, ¿les puedes decir a ellos? Jamás hagamos esto. ¿Por qué? Porque estamos en ese momento anulando, invisibilizando a la persona. Si nos tenemos que dirigir a nuestros compañeros, compañeras con discapacidad auditiva, lo hacemos con ellos. En este caso, Enrique, que es el intérprete, pues nos apoyará. Habrá alguien más, Edna, y no recuerdo el otro nombre de nuestra otra compañera, que fungirán como intérpretes a lo largo de los recorridos. Pero ejercitemos ese punto. Sintetizando ya, vayamos reaccionando siempre con naturalidad, evitemos la sobreprotección, el miedo, la curiosidad, la lástima, siempre de frente a la persona. Y todo eso lo podríamos resumir en dos preguntas que podríamos decir son las preguntas de oro.
cuando nos acerquemos a una persona, preguntar, ¿requieres apoyo? Porque con eso estamos salvando que no necesariamente necesita ayuda y que puede tomar sus propias decisiones. Si me dice, no necesito ninguna ayuda, listo, buen día, adelante, seguimos, ¿no? Nuestro recorrido. Pero en caso de que me contesten de manera afirmativa, entonces la segunda pregunta es fundamental. ¿Cómo? Porque podemos ver, ¿no? El colectivo de los compañeros y compañeras, usuarios de silla de ruedas, decimos, pues traen silla de ruedas, va a ser lo mismo con todos, cada uno de nosotros también, ¿no? Hasta para pedir las cosas, un hot dog, por ejemplo, una hamburguesa, decimos, no, pues yo la quiero con esto, o con todo, o sin nada, ¿no? Así también, cuando nos piden apoyo, pues decir, bueno, ¿cómo? Porque esto me abre justamente a estar dispuesto a recibir indicaciones de la propia persona. ¿Por qué? Porque yo soy el que vivo con esta discapacidad, yo tengo la experiencia y me conozco, entonces les daré mejor las indicaciones por más que lo hayamos hecho ya 3, 5 veces, ¿no? Entonces, listo, en ese sentido podemos abreviar brevemente esta situación. A continuación, vamos a explicar brevemente el recorrido en el miércoles. Ya me voy poniendo el chaleco porque justamente nos vamos a ir identificando. Va a haber 3 recorridos. Bueno, pero antes les vamos haciendo la invitación para que el 23 y 24 de septiembre de este año, aquí mismo en el Teatro Carlos Lazo, tendremos el tercer foro internacional sobre ciudades incluyentes. Les esperamos. Hoy fue algo express, algo al vapor, esta breve inducción. En el foro pues tendremos la voz de expertos en el tema, que podremos adentrar justamente en estos temas con mayor tiempo. Les esperamos 23 y 24, terminan estos cortes comerciales, regresamos con la indicación acerca de justo el recorrido del miércoles FA incluyente. Bueno, pues va a ser por el campus interno, el circuito escolar de manera interna. Brevemente vamos a hacer 3 equipos. Para esto, en el momento del registro les entregaron un paliacate de un distinto color. Los que tengan color amarillo, un servidor, Javier Rojas, o sea yo, va a ser el que esté con ustedes en el recorrido. Para el equipo azul, mi compañera Mercedes, que es la que me apoyó el día de hoy con la presentación, ahí está agitando las manos atrás del auditorio, es la que se encargará de dirigir en parte al segundo grupo. Y el tercer grupo, que traen el color rosa distintivo, mi compañera Jennifer, será quien vaya al frente con ustedes. Entonces, vamos a tener distintos puntos de monitoreo en los que también vamos a ir juntando sellos para después un pequeño presente que habrá al final de la experiencia, y va a haber también un recorrido en el que, insisto, evidenciaremos estas limitantes que pueden estar apareciendo aquí en Ciudad Universitaria para ir pensando en las soluciones y en generar estas rutas accesibles que favorezcan la inclusión educativa de personas con discapacidad en Ciudad Universitaria. Bueno, siendo así, pasamos justo al recorrido. Cuerpo para atrás, vas a hacer unas manos así, y echas tu cuerpo para atrás, te vas haciendo. ¿Vale? Despacito. Echa el cuerpo para atrás. Y aparte de los pies, ¿qué te gusta mejor? ¿Dónde pagas? Si alguien nos puede apoyar también a los alumnos que están experimentando con las sillas de ruedas. Eso se amarra, ¿verdad? Luego toman. Allá la práctica la agarras aquí. No va a ir por
en la banqueta, que no es accesible para todos. Se pierde, está. Unos menos. Estos normas en esas clases. Gracias, buenas tardes. Bueno, el recorrido además queremos aprovecharlo para tomar un poco en cuenta el valor del campus central, Ciudad Universitaria, que más o menos vayan identificando por dónde vamos. Van a correr todos se traigan obvios. Ya no hay nadie en las citas. Hay una niña de Es que recordar es vivir, hermano. ¿Ya? No, se vive una vez. También se divorcian. No estaba segura de que iba a... Te hago parecer mucho. Esa es la filosofía, ser lo más inteligente. agarrándolo de lo más que puedas. Pero por ejemplo en los semáforos tienen un aditamento más donde se ve una sirena, al igual que la de la ambulancia. Entonces cuando tú ves que está prendiendo, es que traes atrás una ambulancia o algo, entonces el sordo se puede hacer a un lado. Eso es algo bueno. Hay que seguir. El recorrido. Sí. O sea, el patrón se terminaba. Estoy agarrándole mientras vas nada más darle de un lado, ¿verdad? En vez de frenar. Yo lo que estaba haciendo es frenar de un lado. Oye, no. Es un pacto más rápido. Pero mata perdido. Pero no, De Ciudad Universitaria. De verdad, unos colores muy brillantes. No, vamos a ver. A diferencia de todos los murales de Ciudad Universitaria, donde los otros son bien de piedras criadas, Bueno, vamos a pasar por... Ánimo, ánimo, yo estoy con usted.